transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, Argos Cursa Radio. Argos Cursa Radio, para que aprenda mientras trabaja. Los mejores cursos y los líderes tienen un espacio en Argos Cursa Radio. Trabajamos con usted, para usted. Argos Cursa Radio. Alianzas estratégicas que generan conocimiento. Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido, ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Exactamente 12 del día con 1 minuto. Muy buenas tardes. Y estamos de regreso para continuar con la programación de este día martes 31 de julio de 2012. Agradezco mucho que nos sigan acompañando, que sigan a través de Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Vamos a dar inicio con una emisión más de su programa ISEF en la radio, la información fiscal y empresarial en voz de los expertos. El tema en esta ocasión será aspectos fiscales conflictivos del IETU. Para ello estamos enlazando a la Ciudad de México, Distrito Federal, con el contador público certificado Baltasar Feregrino Paredes, quien dirige este programa. Y como invitado tengo el gusto de presentarles al contador público certificado Fernando Arregui Ibarra, contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC y del Colegio de Contadores Públicos de México, expositor de cursos de actualización fiscal en el Instituto Superior de Estudios Fiscales, profesor en el Diplomado de Impuestos en el ITAM, miembro de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 1998-1999, miembro de la Comisión de Estudios Fiscales de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Ha sido autor de los libros sobre temas fiscales y de artículos en periódicos y en diversas revistas especializadas en impuestos. Director general del despacho Arregui y Asociados SC. Vamos a dar inicio, pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o sugerencias. En el Messenger estamos como argoscursaradio@hotmail.com. En las redes sociales también nos pueden encontrar como Argos Cursa. Damos inicio, contador Baltasar, muy buenas tardes. Adelante. Mis queridos escuchas, bueno, pues ya estamos como todos los martes aquí en ISEF en la radio, en donde nuestra intención es justamente llevarle toda la información en voz de los expertos. En esta ocasión tenemos al contador Fernando Arregui con un tema, de verdad, bonito tema: aspectos fiscales conflictivos del IETU, de tal suerte que esto nos puede llevar de la mano a resolver una serie de inquietudes, se los advierto, y tendríamos que voltear a ver qué es lo que vamos a hacer. Primero, mi querido Fer, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos. Querido Fer, cuéntame, ¿qué es el IETU y cómo nació? Bueno, el impuesto empresarial a tasa única es un impuesto que nace en el año 2008, sí, que con el propósito de regular o controlar la recaudación en el impuesto sobre la renta y de alguna manera también combatir un poco la planeación fiscal que las empresas o los contribuyentes realizaban
realizan en general en el impuesto sobre la renta. Claro. De tal manera que los que no paguen impuesto sobre la renta tienen que pagar un impuesto mínimo que es el IETU, el impuesto empresarial a tasa única. ¿Esto pudiéramos pensar que no fue rentable el impuesto al activo? El impuesto al activo, digamos, era un impuesto también complementario del impuesto sobre la renta. Sí. Solo que para el fisco, el impuesto al activo era una recaudación provisional que tenía que ser devuelta al contribuyente, o sea, toda la recaudación en el impuesto al activo de alguna manera quedaba a cargo del fisco, porque en algún momento cuando el contribuyente causara impuesto sobre la renta tenía que devolver el impuesto al activo pagado por las empresas. Ya. No ocurre así con el IETU. El IETU actualmente es un impuesto cuya recaudación es definitiva y no tiene que devolver el fisco a los contribuyentes esa recaudación. Totalmente otra filosofía. Así es. Además, la recaudación del IETU, si bien es cierto, no es cuantiosa. La parte importante del IETU para el fisco es que regula y controla la recaudación de impuestos sobre la renta, porque muchos contribuyentes que tienen que pagar IETU, en lugar de pagar IETU, prefieren pagar la misma cantidad como impuesto sobre la renta, sencillamente porque en el IETU no se genera UFIN. Claro. En cambio, en el impuesto sobre la renta sí se genera UFIN. Y este es un aspecto muy relevante, que yo también sigo pensando que más vale pagar impuestos sobre la renta que IETU. Así es. Y si la de malas llegas a pagar IETU es porque de plano no pudiste hacer más con el impuesto a la renta. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, así es. La mecánica todos la conocemos, contador Fernando Arregui Ibarra, en el sentido de que tienes, partiendo de los ingresos cobrados menos las deducciones pagadas. Corrígeme, por favor. No es correcto. Y vamos a llegar a una base, pero esa es la parte facilita es la que yo digo. Ahora, la parte difícil, aquí quiero que me ayudes. ¿Cómo es su mecánica de acreditamiento? O sea, para determinar el impuesto empresarial a tasa única, sí, como tú lo mencionas, los ingresos cobrados del ejercicio se ven disminuidos por las deducciones autorizadas por la ley del IETU pagadas en el ejercicio. Correcto. Y la diferencia es, digamos, la base gravable para determinar el impuesto, o bien es una pérdida que en el IETU se va a convertir en un crédito. Eso. Ese crédito derivado de una pérdida es un crédito que se puede aplicar en ejercicios posteriores hasta 10 contra el IETU que deba de causarse en esos 10 ejercicios siguientes. ¿Técnicamente se llama pérdida? No, ¿verdad? No, yo diría que es una base gravable, una base negativa. Es una base negativa, o como lo dice el mismo artículo 11, es un exceso de deducciones. Así es. Sí, para que no nos confundamos con nuestros amigos ciberescuchas, en este tema, bueno, nos cambió un poquito el lenguaje, y ya ven que los contadores tenemos un lenguaje extraño, que solamente entre nosotros nos entendemos. Sí, no, porque estamos fritos. Pero cuéntame, entonces, este exceso de deducciones nos va a llevar de la mano a generar un crédito, ¿es correcto? Es correcto. Si se incrementa la pérdida de IETU con sueldos y aportaciones de seguridad social, a ver, contéstame esto. Desafortunadamente no. Este es uno de los temas que resultaron controversiales desde la publicación de esta ley. Sí. Porque para los sueldos y prestaciones, así como las aportaciones de seguridad social, no son conceptos deducibles para este impuesto, sino son conceptos que se convierten en un crédito, ya, siempre y cuando el contribuyente tenga una base gravable que dé como resultado un impuesto empresarial a tasa única. Es decir, si se causa impuesto, entonces sí se puede acreditar el crédito derivado de los sueldos y las prestaciones. ¿Y si no? En caso de que se tenga base negativa o pérdida, entre comillas, no se puede incrementar ese crédito, y el resultado de esto es que esos sueldos y prestaciones y aportaciones de seguridad social no tuvieron ningún efecto favorable para el contribuyente en el ejercicio. O sea, se van a perder esas deducciones gravadas. O ese crédito, digamos, se pierde ese crédito porque no es utilizable en años posteriores. Es injusto, ¿no te parece eso? Pues sí, pero debemos de recordar que para los tribunales todos estos temas ya fueron analizados y
fueron validados por los tribunales. Sí, porque al final yo no recuerdo con precisión si fueron 40,000 o 42,000 amparos que se presentaron. Por ahí andaban, ¿verdad? Por ahí andaban, sí. Y todos se perdieron. Así es. De todos los agravios que se presentaron dentro de estos amparos, Sí. todos fueron perdidos. De hecho, validaron los tribunales todos estos agravios que plantearon los contribuyentes y todas las resoluciones de alguna manera fueron favorables para el fisco. Sí, hay cosas, bueno, que en la lógica pueden ser injustas. Y estos conceptos a ojos claros, diríamos, no es justo, pero los tribunales dijeron lo contrario. Así es. Entonces, contador Fernando Arregui Ibarra, cuéntame, ese crédito fiscal como consecuencia de sueldos grabados se pierde si fueron mayores las deducciones. Así es. Sí, ¿verdad? Se pierde y ya no es utilizable en años posteriores. Correcto. Entonces, ahora tengo otra inquietud. ¿Qué me puedes decir en términos del costo de adquisición deducible en la venta en 2012, fíjate bien, de inmuebles de personas morales adquiridos antes de 1998? ¿Qué pasa para efectos del YETU? Bueno, este es un tema que resulta sensible para todos aquellos contribuyentes que se dedican a los inmuebles. Correcto. A la venta de inmuebles, porque la regla es de que todas las compras que se realizan a partir de la entrada en vigor del YETU en 2008 sí, se pueden deducir, y al momento de vender el ingreso es acumulable. correcto. Si con ese ingreso vuelves a comprar otro inmueble, lo vuelves a deducir y así sucesivamente. Sin embargo, todos los bienes adquiridos antes de la entrada en vigor de esta ley, es decir, adquiridos hasta 2007, tienen determinados problemas porque, por ejemplo, los inmuebles, terrenos y construcciones adquiridos hasta 2007, que formaban parte de los inventarios de fraccionadoras o de inmobiliarias, sí, al momento de venderse y cobrarse son ingresos acumulables para YETU. Sin embargo, el costo de esos bienes que fueron adquiridos antes de 2008 solamente se permitió su deducción en un 60% y en 10 años. Y en 10 años. Entonces esa aplicación del 6% anual, independientemente de cuándo vendas el inmueble, de alguna manera deja una base gravable para los contribuyentes para que paguen el YETU. Ese son temas de injusticia, déjame decir. Así es, y es todavía más grave el caso de aquellos, digamos, una empresa que compró un terreno en 1980 y hoy lo vende. Los bienes adquiridos antes de 1998, sí, y sean activos fijos o terrenos, o construcciones que fueron parte del activo fijo y los terrenos, no tienen costo deducible, y al momento de venderse y cobrarse tienen que acumularse para efectos del YETU sin ninguna deducción. sí. Entonces, la exposición de motivos de esta ley establecía que una situación teórica, que al momento de hacer esa venta podías no pagar el impuesto si reinviertes el producto de esa enajenación en la compra de otro inmueble. Situación que en la teoría está bien, sin embargo en la práctica no necesariamente una empresa o una persona que vende un inmueble lo va a reinvertir en comprar otro. Y no necesariamente lo tenga que hacer, ya llegó a su ciclo normal la empresa, o los socios dijeron, pues ya, hasta aquí llegué. Así es. Y no pueden hacer. Fíjate cómo estás aquí, qué bueno que nos tocó esta plática, Fernando Arregui Ibarra, porque aquí nos has desprendido una serie de inquietudes que siempre nos parecían pues como utópicas y absurdas. Pero te tengo otras preguntas, pero antes nos tenemos que ir a un corte, amigos, para que continuemos con este más.